8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36, y recibimos con gusto, como siempre, y mucho orgullo porque somos amigos. Bueno, por lo menos nosotros, desde luego que los consideramos nuestros amigos. Está con nosotros Dulce María Sauri. Dulce, qué gusto. Muy buenos y funtereleles. Y está con nosotros también Federico Berrueto. Fede, qué gusto tenerte. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buen día. Y miren, déjenme presumirles. Traes Lo que taza. tengo es- La taza del Día de la de Libertad, libertad de expresión. Así es, nada más pertinente que esta taza. Sí, la totalmente, libertad de ¿eh? expresión. La deberíamos y poner además aquí. más se requiere más en estos momentos tan inciertos. Sí, totalmente. Eso es verdad necesario. Oigan, si les parece, me gustaría mucho conocer su opinión, a los dos lo platicábamos ayer, Viridiana y yo, sobre su opinión sobre la reacción de estos gobiernos que van arrancando apenas y llega un huracán como el que llegó, que de verdad, afortunadamente, no pasó lo que podía pasar con la potencia que traía ese huracán, pero las reacciones de los gobiernos entrantes, Dulce María. A ver, yo diría que en primer término sí fue una fortuna Sí. que haya desviado su paso Milton y no nos haya tocado lo que aparentemente venía para acá. Sí. La segunda cuestión tiene que ver también con fenómenos meteorológicos que no se forman como antes en las islas de Cabo Verde, que venían y había un seguimiento de su trayectoria de días, sino prácticamente se formó en el Golfo de México y se formó de una manera totalmente atípica y llegó con una prontitud y una fuerza que cambió hora tras hora, ¿no? ¿Pasó igual que Gilberto? Porque no me No. acuerdo. ¿Gilberto no nació en el Golfo? No nació. Ok. No. Gilberto, digamos que en ese sentido fue muy tradicional. Ok. Bueno, pero sorpresa. La tercera cuestión de decir es que dentro de la situación, el esquema de protección civil del Estado, que no es una política de gobiernos, es una política que podemos llamar ya de Estado, funcionó razonablemente. Okay. Esto creo que a final de cuentas favoreció a los nuevos funcionarios, porque con mucha voluntad, no lo dudo, pero con poca coordinación, empezaron a hacer lo necesario. Y pongo un ejemplo solamente, ¿no? El aviso de la suspensión del transporte público fue un aviso que no se coordinó, por ejemplo, con los establecimientos comerciales. Entonces te encontrabas que unos cerraron a las 10, otros a las 1. Bueno, estas son cuestiones que afortunadamente ante el desvío del huracán no se volvieron un problema mayor. Pero ¿qué sí funcionó? La asistencia a los refugios, el desalojo de toda la franja costera. Ahí es donde digo que hay una política de Estado. Y una cosa que a mí me pareció bien, correcta, es que el gobernador se haya mostrado cercano a las personas, a los lugares que fueron afectados por el paso del huracán. Durante y después. Y ¿no? después. O sea, esa es la parte positiva. Creo que es una excelente oportunidad para reforzar esa política de Estado en el nuevo gobierno, ¿verdad? Y también a la vez para ver qué está pasando en los municipios, Sí. porque a final de cuentas es el eslabón más débil de la cadena. Sí. ¿Okay? Entonces fue como digamos un simulacro, con todo lo que esto implica, ¿verdad? Sin que haya que pagar los saldos terribles de una destrucción como la que trae consigo un huracán de esa categoría. Fede. A mí me pareció muy bien la respuesta de los tres órdenes de gobierno. Y algo que debo destacar, la cultura de prevención que ya está muy interiorizado en el yucateco, precisamente por experiencias desastrosas. Y qué bueno que la libramos. Sí. Y en esto, bueno, hay que ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Florida. Qué lamentable que pues esto haya decantado en una tragedia mayor para el país vecino. Y esto es un llamado de atención a la humanidad, porque lo que es un efecto del calentamiento global es lo que dicen los científicos, no lo digo yo, no es una opinión, es una conclusión de expertos. Y bueno, hay que entenderlo porque a lo mejor ese es el mundo que nos va a tocar vivir hacia adelante. Y hay algo que también no debo dejar de omitir, la responsabilidad de los medios de comunicación.
Es decir, no nada más es lo que hacen las autoridades, sobre todo en la parte preventiva, donde hay que alertar a la población, y esto se hace a través de los medios de comunicación. Lo hicieron bien, y en esto también debo hacer un reconocimiento a Telesur, a ustedes que estuvieron en un programa durante un largo tiempo, muchos de los que queríamos saber, bueno, cómo están las cosas o cómo vienen las cosas o qué es lo que está sucediendo, porque al final de cuentas es un fenómeno muy extraño, porque empieza una tragedia con horas antes y uno no sabe si esto va a disminuir, si va a crecer, si va a venir hacia Mérida o se va a quedar meramente en las costas. Y ustedes dieron un puntual seguimiento y dieron también el espacio para que las autoridades, la presidenta Sheinbaum, el gobernador y también los presidentes municipales, porque no nada más fue Cecilia Patrón, sino los distintos presidentes municipales, pudieran decirle a la población qué era lo que estaba pasando. Sí, muchas gracias, Fede. Sí, así es, pero bueno, por fortuna no pasó a mayores, hay que estar prevenidos. Y el otro tema que les queríamos preguntar, que tenemos pendiente de platicar con ustedes, sobre todo contigo, Dulce, el tema de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que avalaron que Alito, alias Alejandro Moreno, al revés, presidente del PRI, pueda reelegirse como presidente hasta el 2028, entiendo. Bueno, lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral, por mayoría de 3 de los 5 magistrados, decidió fue validar la Asamblea Nacional del PRI del 7 de julio pasado. Esto fue en contra de lo que literalmente señala la ley electoral y los propios ordenamientos internos del PRI. Y para mí no dejó de ser, vamos a decir, muy contrastante y a la vez muy frustrante ver cómo quienes unos cuantas semanas antes, cuando se tocó el tema de la sobrerepresentación en el Poder Legislativo, habían fundado su determinación en la aplicación literal de la Constitución. En el caso del PRI y de Alejandro Moreno, decidieron utilizar una excepción para interpretar la ley. Entonces, la frustración de saber que la razón legal estaba de nuestra parte, pero a final de cuentas la decisión inapelable e inatacable del Tribunal Electoral por mayoría fue validar la Asamblea, pues sí, el saldo es muy frustrante. Sí, ¿Cuál es la razón por la cual Alito Moreno, como gato, siempre cae de pie y no se le acaban las vidas? O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que Alejandro Moreno es parte de un fenómeno de decadencia del sistema de partidos políticos en el país, ¿verdad? Y a la vez, ¿verdad?, es parte de este proceso que ha vivido el PRI durante una buena cantidad de años. Yo una y otra vez he dicho que Alejandro Moreno no llegó de Marte a la presidencia del PRI, sino que hubo condiciones que se crearon en nuestro partido, ¿verdad?, que favorecieron primero su llegada y después el avance de este control total que tiene sobre las estructuras formales del PRI. Y a partir de ese proceso de asumir el control, también a la vez irradió sus lazos de relación con actores externos que podían incidir en las decisiones que él estaba tomando en el PRI, significativamente en los ámbitos tanto del Instituto Nacional Electoral como del propio Tribunal Electoral. Y no me refiero solo a este caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tribunal, sí vimos un contraste entre 2020, cuando se impugnó la primera reforma estatutaria realizada por el Consejo Nacional, no por la Asamblea, en que el Tribunal Electoral le dio entrada al recurso de impugnación y revisó una parte de ese recurso de impugnación, lo declaró válido y por lo tanto invalidó las reformas. Otra parte no, pero hubo un análisis. Esto no sucedió en el 2022, en diciembre de 2022, en esa reforma que controvertimos en 2023. Ahí ya de plano el tribunal, sin entrar al fondo del asunto, le dio la razón total.
había habido un cambio, ciertamente, porque en 2020 la decisión la tomó una sala superior con 7 integrantes y la tomó por mayoría, y una sala superior que estaba, si la memoria no me falla, en aquel momento encabezada por el magistrado Reyes, creo que ya estaba Reyes. En el 2022 ya no estaba. Sí. El partido de un hombre, por lo menos hasta la próxima década, por lo que veo. Bueno, pero ya no es un partido. El PRI dejó de ser un partido, a lo mejor nunca fue un partido como tal, al menos en el sentido convencional de una organización o asociación de ciudadanos bajo un programa político para ganar el poder. El PRI se forma o nace desde el poder, pero más allá de esta discusión, si quieren, histórica, pero sí tiene que ver mucho con la identidad del PRI. Y ahora a lo que ha llegado, lo que queda del PRI, pues es al partido negocio, que no es muy distinto a otros partidos minoritarios que se vuelven una suerte, pues digamos, de funcionalidad, primero hacia el poder, tienen un objetivo, por eso sobreviven, y por otro lado, quienes tienen control del partido, pues lo ven francamente como un negocio, como una fuente de ingresos de manejo discrecional de recursos. Y eso es en lo que ya es ahora el PRI. Es un problema muy serio, porque cuando el país más que nunca requiere de una oposición que articule, pues la preocupación, si quieren, de las minorías, pero minorías muy sustantivas. Y además, si vamos al aspecto cualitativo, pues minorías que no son para desdeñarse, y que no haya un espacio partidario que dé cauce a sobre todo para que le dé una expresión institucional. Y esto a mí lo que me preocupa es que el deterioro del sistema de partidos, a lo que conduce, porque la política va a continuar, la resistencia va a continuar, es que ya no se dé a través de las instituciones, porque los partidos ya no son funcionales. Y esto nos traslada a un terreno que no necesariamente es promisorio, sobre todo si ocurre algo que está a la vista, que es el deterioro del consenso, porque los instrumentos y los recursos que tenía el gobierno de López Obrador no va a contar con ellos. La presidenta Sheinbaum. Y si tenemos esta situación, digamos, de resurgimiento del descontento con quien gobierna, dijéramos, pues la oposición se va a beneficiar, pero si no hay oposición, entonces, ¿qué va a ocurrir si la descomposición, sobre todo, es extrema? Y en ese sentido adquiere relieve una preocupación fundamental, la militarización, porque en los momentos de caos, en los momentos de descomposición general, ¿verdad? Algo que nosotros veíamos que pertenecía a los 60s o a los 70s en Latinoamérica, no en México, pero a lo mejor la tentación de la bota militar puede estar ahí. Sé que esto que estoy diciendo hasta parece exótico o grotesco, pero bueno, la verdad es que ya cambiamos de régimen. Lo que está sucediendo, con lo que nos señala Dulce, es que los órganos jurisdiccionales o los órganos electorales ya no se conducen por la vía de la legalidad, sino por la vía de la política. Justamente lo que no genera certeza, ni certeza de derechos, ni claridad de rumbo. Y como tal, pues estamos ante un escenario totalmente inédito, donde la descomposición institucional es lo que más caracteriza este proceso. Es un momento muy difícil para México, ¿no? La desaparición del PRD, la virtual desaparición del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Nos quedamos sin oposición, que yo también comparto esa idea, ¿no? Lo preocupante aquí es que cuando no nos guste lo que está pasando, a quienes no les guste lo que está pasando, ¿y ahora con quién? Bueno, nos volvemos un escenario previo a 1977, sí, donde cuando grupos, bien sea de campesinos, de maestros, de estudiantes, el ejemplo es 1968, el movimiento médico del 65, el movimiento ferrocarrilero del 58, el Partido Comunista, que estaba prohibido, era clandestino desde la década de 1940. Todo esto
creó un caldo de cultivo de un periodo negro, oscuro, muy oscuro en la historia política del país, y toda una generación de jóvenes, mujeres y hombres que se fueron a los movimientos armados. Sí. Yo una y otra vez he dicho, es mi generación, y nosotros trabajamos desde distintas trincheras para que nunca más un joven, una joven tenga que plantearse que no se puede cambiar lo que no le gusta de la vida colectiva por las vías institucionales y tenga que tomar las armas. Sí. Esa es mi gran frustración, viendo que en otras condiciones, porque la historia nunca se repite, ni hay puntos de retorno en esto, pero tiene rasgos o puede tener rasgos muy parecidos a los que a una generación les llevó a tomar la decisión de tomar las armas. Sí. No sé si era Hemingway o quien decía, la historia no se repite, pero rima. Efectivamente. Así que bueno, estamos en un momento de rima en la historia mexicana. Pues lo lamentamos, de verdad, lamentamos mucho lo ocurrido con el tema del PRI. Es una lástima lo que está sucediendo, al igual que lamentamos lo del PRD. Aquí nada más agregaría una cosa, que en esta ocasión la impugnación fue a una decisión del Consejo General del INE. Uh-huh. Sí. Y como tal, pues también hubo una corrección del tribunal de una muy frágil base legal. Exacto. A una decisión del Consejo General del INE. Sí, totalmente. Es importantísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí lo tiene. Es Dulce María Sauri. Acuérdese, hay que seguirla. Le pone @DulceSauri y así la puede seguir. Desde luego también a Federico Berrueto le pone @Berrueto y así lo puede seguir. Federico, muchísimas gracias. Un Dulce, placer. como siempre, muchas gracias. 8:53 a.m. Hacemos una pausa y regresamos. Ahí venimos.